Sergio Taladriz, farmacéutico, fundador y director del Instituto Taladriz, y te voy a contar en un minuto el temario de nuestro curso de auxiliar de farmacia, que es el más completo que puedas encontrar, te lo puedo garantizar. Mándame el temario de cualquier otro que encuentres. Mira, vamos a hablar voy a leer acá porque son muchos temas. Introducción, conceptos previos, signos, síntomas, historia y evolución de la farmacia y la medicina, las primeras farmacias, un poquito de historia para meternos en tema, ¿no? Los grandes personajes de la historia de la salud. Funciones del personal en la farmacia actual, ya llegamos a la actualidad. Y después en la clase 2 vamos a ver formas farmacéuticas, líquidas, sólidas, semisólidas, comprimidos, cápsulas, grajeas, jarabes, elixires, polvos, granulados, linimentos, pomadas, óvulos, marcas comerciales más conocidas. Ahí ya empezamos con las marcas comerciales, el principio activo, la marca comercial y para qué se usa. En la segunda clase ya, pero te lo vamos explicando todo de a poquito y lo vas a entender, pero súper bien. Usamos un método exclusivo, tenemos más de 15 años de experiencia. Usamos el método Taladriz, damos apuntes, videos, cuestionarios de repaso, tenemos grupo de WhatsApp. O sea, vas a entender muy bien, no importa si sabes o no sabes. Lo único que se necesita, mayor de 16 años y estudios primarios completos, nada más. Cuantos más estudios tengas, mejor, pero no hace falta nada más que eso. Bueno, mira, después vamos a seguir con átomos, moléculas, células, componentes principales, membrana celular, organelas, organelas de la célula, teoría de la generación espontánea, farmacología, conceptos, la ADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo, eliminación. Todo va a ser fácil, quédate tranquilo, lo vas a entender. Curvas plasmáticas de medicamento, entender qué pasa cuando tomo un medicamento y cómo va subiendo en nuestra sangre para que nos empiece a hacer efecto. Bueno, efectos indeseables de medicamentos, ley de ejercicio de la farmacia, para aprender un poquito la responsabilidad, ¿no? El concepto de obras sociales, prepaga, receta de PAMI, vamos a explicar todo lo que son recetas, ¿no? Marketing en la farmacia, fidelización de los clientes pacientes, atención telefónica, uso básico del sistema en la farmacia, correcta administración de medicamentos por distintas vías, prospecto de un medicamento, saber cómo extraer la información que yo necesito ahí, rápido. Vamos a hablar de buenas prácticas de manufactura y control de calidad, ¿sí? Los rótulos rojo, verde, amarillo, bueno, ya lo vamos a entender. Vamos a hablar de trazabilidad, legislación, heladera en la farmacia, la temperatura, cómo se registra, bueno, fecha de vencimiento del medicamento. Vamos a hablar bastante de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se vence? Bueno, ya te lo voy a estar contando. Vamos a hablar de tétanos, calendario de vacunación, vamos a hablar de medicamentos genéricos, medicamentos copia, conceptos como biodisponibilidad y bioequivalencia. Y después ya empezamos más o menos a partir de la clase 10 con lo más lindo del curso, a aplicar todo lo que estuvimos aprendiendo al principio. Vamos a hablar de estructuras de la piel, lesiones más comunes, patologías más frecuentes, qué medicamento se usa para tratar las distintas patologías. Vamos a hablar de hongos, parásitos, piojos, sarna, dermofarmacia y cosmética, que tenemos un curso especial de eso, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de celulitis también, tanto la estética como la bacteriana, ¿sí? Vamos a hablar de los bronceadores, vamos a hablar de que es un factor de protección solar, vamos a hablar también del uso adecuado de esto, vamos a hablar de alimentación y nutrición. Sí, si bien es un curso de auxiliar de farmacia, vamos a hablar también de eso. Que es un lípido, un hidrato de carbono, una proteína, aporte calórico, hábitos saludables, vitaminas, minerales, alimentación infantil, ingesta diaria recomendada, índice de masa corporal, obesidad, consejos nutricionales, manipulación de alimentos, aparato, y ahí vamos a aparato digestivo. Conocimiento anatómico y fisiológico, acidez, pH, reflujo, patologías relacionadas a gastritis, úlcera, bueno, todo eso. Enfermedad celíaca, diarrea, vómitos. ¿Y qué medicamentos se utilizan? Ah, ya sé que se me está haciendo un poco largo, pero me apasiona. Bueno, sigo rapidito. Vamos a hablar de antiácidos, antieméticos. Después pasamos a circulatorio, sistema circulatorio, anatomía, fisiología, sangre, corazón, hipertensión arterial, tratamientos, infarto agudo del miocardio, urgencia y emergencia médica. Pasamos de estatinas, ¿no? Para bajar el colesterol. Vamos a hablar de anticoagulantes, virus, bacterias, antibióticos, clasificación, morfología bacteriana, consejos adecuados para utilizar antibióticos. Viste que hay mucho abuso de antibióticos, hay mucho abuso de medicamentos en general. Vamos a estar explicándote todo esto, porque este curso no solo te sirve para trabajar en farmacia, sino para aprender sobre salud, para cuidarte a vos y cuidar a tu familia. Bueno, vamos a hablar también de, ¿qué más? Glándulas, hormonas, tiroides, métodos anticonceptivos, vamos a hablar de diabetes,
mucho vamos a hablar de diabetes, vamos a hablar de, bueno, insulina, aparato respiratorio, vamos a hablar de tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, asma, angina bacteriana y angina viral, cómo la gente se confunde y toma antibióticos cuando no debe, y bueno, y lo malo que es eso, ¿no? Vamos a hablar de aparato locomotor también, conocimiento anatómico y fisiológico, huesos, articulaciones, patologías relacionadas, osteoporosis, artritis, prevención, tratamiento, efectos indeseables, terapias complementarias. Mira lo que vemos también, terapias complementarias. Vamos a hablar de homeopatía, fitoterapia y flores de Bach, ¿sí? Entre las principales. Para conocerlo, porque es importante si trabajas en una farmacia, o por lo menos para tener noción, para saber de qué se trata, ¿sí? Te decía antes, vamos a hablar de antiinflamatorios. Bueno, ya te lo dije antes. Los más comunes, los corticoides, e incluso vamos a hablar de los opioides, que no son antiinflamatorios, son medicamentos para el dolor y muy peligrosos, pero muy útiles a veces, como la morfina, por ejemplo, dextrometorfano, codeína. Bueno, la codeína igual se usa para la tos, pero después te cuento. Bueno, vamos a hablar de quemaduras, paro cardíaco, vamos a hablar de primeros auxilios, vamos a hablar de primeros auxilios. Tenemos una clase dedicada a primeros auxilios, aunque también tenemos un curso de primeros auxilios, ¿sí? Aparte. Pero en nuestros cursos siempre vemos un poco, aunque sea de primeros auxilios. Vamos a hablar de fracturas, heridas, hemorragias, paro cardíaco, reanimación cardiopulmonar, maniobra de Heimlich, automedicación responsable, antiséptico. Vamos a hablar de sistema nervioso. Sistema nervioso, wow, sistema nervioso, sí, pero ya por el final del curso. Vamos a hablar de, bueno, la neurona, la sinapsis, ACV, accidente cerebrovascular, isquémico, hemorrágico. Vamos a hablar de neurotransmisores, meningitis, epilepsia, cefalea, psicofármacos, o sea, los medicamentos que se usan para el sistema nervioso, tranquilizantes, y también vamos a hablar de estimulantes o antidepresivos, por ejemplo, ¿sí? Te vamos a explicar todo eso, marcas comerciales, vamos a ver distintos fármacos y qué hace cada uno. Sí, sí, todo eso vamos a ver, sí. Quédate tranquilo y no es difícil. Como lo explicamos nosotros, no es difícil. Vamos a hablar de, como te decía antes, homeopatía, fitoterapia, flores de Bach, cómo se extraen los principios activos, bueno, sitios útiles para el auxiliar de farmacia en la web, óptica y mecanismo de la visión, oído, funcionamiento del oído y patologías más frecuentes, armado del currículum vitae, entrevista de trabajo, porque hasta eso te explicamos, o sea, terminás de aprender todo y después te explicamos cómo vender correctamente tus servicios, cómo lograr que te contraten, ¿sí? Bueno, eso también te vamos a explicar. Bueno, me parece que fue un poquito más de un minuto, perdón, y no sabes lo lindo y todo lo que vas a aprender en este curso. Así que te espero, soy Sergio Taladriz, esta es nuestra web, así que bueno, espero que te contactes, puedes escribirnos por WhatsApp. Te mando un saludo grande y que estés muy bien.